corre cámara, digamos. Acción. Hola Maru, bueno, qué lindo tenerte en el Cineclubcito, qué alegría poder encontrarnos aquí ahora con esta oportunidad genial de programar tu película, de estrenarla en Bolivia, en el Cineclubcito boliviano. Nosotros estamos muy contentos porque vamos siguiendo junto a Ricardo, como somos los programadores, vamos siguiendo tu trabajo. Así que muy bienvenida al Cineclubcito. Bueno, muchas gracias Diego y Ricardo también para mí. Es una alegría enorme porque, bueno, creo que yo ya te he dicho alguna vez, Diego, que el Cineclubcito es muy admirado acá en Córdoba. Así que, nada, para mí es una alegría muy grande siempre conversar sobre las películas y más aún cuando es, nada, en espacios que uno aprecia. Así que, de verdad, el agradecimiento es mío. Has dirigido Las calles, tu debut en 2016, después viene Sobre las nubes, una película muy sonada, muy premiada en el 2022, viene a ser premiada también en el Festival de Valdivia, donde de hecho nos hemos conocido personalmente, y ahora tenemos acá Las cosas indefinidas, una trilogía de aparición. Yendo al film, ahí, creo yo, pero ahí tú me dirás también, y ahí en torno a estos dos ejes, digamos, grandes, dos grandes pilares que identifico en la película, me gustaría como ir ahondando para que el público pueda también ir participando de los alrededores de la película, Ujú, con lo que propone. Por un lado, me parece que está la amistad, está el duelo ujú, y está el cine, ¿no? ujú, Y por otro lado está la memoria y el archivo, ¿no? La materialidad, ujú, digamos, como archivo y ahí asociada a la memoria. ujú, Entonces, pero ¿cuál nace primero? ¿Desde dónde nace la película? ¿Desde cuál de estos ujú. dos pilares o cómo se van articulando? Bueno, yo creo que sobre todo nace del último, digamos, si bien me parece que es correcto nombrarlo de esa manera con el archivo y la memoria, en mí eso se presentó de una manera ligeramente distinta, que era más bien una pregunta acerca de un mundo digital, en realidad, o sea, de la transición entre un mundo en soportes físicos, materiales, hacia un mundo digital, ¿no? Que, digamos, primeramente yo quizás eso lo pensé más en relación a las imágenes, pero muy rápidamente también me di cuenta que es una cuestión que puede trasladarse a muchísimos órdenes de la vida, porque creo que la tecnología digital, no sé qué rincón de la vida no se vio afectado por la presencia de la tecnología digital, digamos. Probablemente hay varios rincones, pero yo siento que como humanidad estamos viviendo, digamos, una transición muy intensa hacia la tecnología que está cada vez más presente en nuestras vidas. Y eso a mí me genera muchísimas preguntas, como mínimo, digamos. Trato de que no me genere sensaciones tan negativas, digamos, porque creo que para tratar de entender algo o de pensar algo realmente, no sé, como con el respeto que merece, al menos hay que hacer todo lo posible para entender, ¿no? De qué se trata ese fenómeno. Eh, entonces, por un lado, eso, yo sentía que el cine, de repente, los oficios del cine habían cambiado radicalmente, ¿no? Que de hecho, sin ir más lejos, yo pude, digo, no sé cómo hubiese sido pensar en hacer películas en un momento en donde no existiera la tecnología digital, quizás hubiésemos encontrado la manera de hacerlo, pero yo siento que en mi experiencia, que a mí me haya tocado estudiar cine en la Universidad de acá de Córdoba, en un momento en donde entre nuestros Ujú. compañeros en cada grupo había una computadora y había una cámara digital, significó muchas cosas, muchísimas. Y creo que
sobre todo significó la creencia de que hacer películas podía ser posible, ¿no? Que había herramientas a la mano que podíamos explorar, que podían ayudarnos a pensar, o al menos como experimentar esos procedimientos de aprendizaje con cierta agilidad, ¿no? Porque filmábamos, enchufábamos las cámaras a la computadora, descargábamos las imágenes, los planos, lo que habíamos filmado y muy rápidamente podíamos pensar en hacer una película en muy poco tiempo. Digo, probablemente no sé, puede haber experiencias similares pensando en, no sé, cineastas que han filmado también con esa agilidad en formatos analógicos, porque creo que al fin y al cabo, bueno, uno se termina adaptando a las posibilidades que hay cerca. Pero bueno, yo realmente pienso Mm. que incluso te diría, Las calles es una película puramente digital, porque no sé si hubiésemos podido filmar eh, varios fragmentos de la película, que son horas y horas y horas de registro, que luego en la película terminaron siendo fragmentos más pequeños, más breves. Pero no sé si nosotros hubiésemos podido pensar una película como esa si no hubiese sido por saber que teníamos Mm. cámaras digitales a la mano, ¿no? Bueno, en fin, un poco, Mm. sí, Mm. ibas a decir algo, Diego. Sí, sí, que entramos, creo, en algo muy interesante que plantea la película y es el detenerse también en lo que pareciera ser un mundo digital muy acelerado, una forma de Ujú, filmar desde un formato digital, y ahí vamos tratando de entrar a la materialidad, ujú, que te propone una cierta, una libertad en un mal sentido, vamos a ujú, llamarlo. ¿No? Como también ya se están pululando las libertades en el mal sentido, quiero sí, decir que se filma lo que sea, se filma todo porque el formato digital aguanta todo, ¿no? Pero sí, me parece ahí muy lindo, muy pertinente también, y también creo que es como una posición estética y política el detenerse y hacer de esto una locación como la sala de edición, ajá, donde se claro, reflexiona. claro. ¿Cómo sale esta idea? Exactamente. Bueno, eso que vos decís está muy directamente ligado a esta cuestión, porque cuando yo pensaba en todas estas preguntas que a mí me surgían alrededor de la digitalización, de la tecnología, del lugar de las imágenes, de este presente tan superpoblado por imágenes y demás, yo decía, bueno, ¿cómo podría trasladar esto a una película? ¿No? ¿Cómo sería la manera de encontrar una película que pueda alojar estas inquietudes? Y en realidad siempre terminaba yendo a ideas de documentales quizás más clásicos que para mí siempre terminaban fracasando porque, bueno, porque quizás no me resultaban del todo interesantes o no encontraba una manera que me resulte realmente atractiva como en términos cinematográficos, digamos. Entonces pensé, bueno, ¿cómo sería construir una ficción que pueda tener estas resonancias, ¿no? Que las resonancias de esa ficción o de esa historia puedan dar lugar a estas preguntas que yo iba teniendo, digamos. Que son preguntas, digamos, no es que estoy inventando preguntas muy singulares, digamos, son creo como preocupaciones muy propias de este tiempo. Pero bueno, cuando pensé en eso, cuando me planteé ese ejercicio de pensar en personajes, en situaciones, en escenas, en sensaciones, en emociones, diría, Mm. eh, Mm. dije, bueno, quizás si filmamos el oficio del montaje, o una mujer que se dedica a editar películas, quizás ahí puede aparecer una manera de al menos retratar las preguntas que surgen alrededor de las imágenes, sobre todo cuando uno está editando una película. Eh, bueno, en realidad todo lo que está abarcado en un oficio que se dedica por excelencia casi a pensar los sentidos de las imágenes, las relaciones que se establecen entre un plano y otro plano, entre las transiciones, entre sí, los significados, bueno, todo lo que implica el trabajo de la edición o del montaje. Entonces ahí pensé bueno, quizás podía ser una manera de alojar estas preguntas, eh,
trabajar sobre un personaje que se dedica a editar películas. Y que a su vez, quizás este personaje, que terminó siendo una mujer, puede ser una montajista, una editora que ya lleva varios años alrededor de este oficio, entonces probablemente haya vivido la transición de su oficio, o sea, haya vivido su trabajo a partir de cortar y pegar películas en una moviola y demás, bueno, tuvo que adaptarse a las pantallas y a los teclados, si bien eso no se ve en la película, pero creo que uno quizás puede imaginarlo, ¿no? Porque, no sé, creo que cualquier editor que hoy tenga más de 50 años ha trabajado con la tecnología analógica, digamos. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a pensar que quizás delimitando este personaje y a su vez el personaje de Ramiro, que es un poco, me gustaba mucho esta relación de maestro-aprendiz, ¿no? Como de una relación de trabajo, pero que en definitiva también era una relación de amistad, ¿no? Entonces ahí también aparece lo de la amistad que vos también mencionabas al comienzo, que para mí terminó siendo también un pilar muy, muy fundamental de la película. Eh, y bueno, así apareció. Y después, Ujú. a partir de esa idea, bueno, se desprendieron muchas otras preguntas que empezaron a complejizar un poco la cuestión, digamos. Pero viene de ahí Está, esencialmente. no, ayuda un montón y es genial esto porque también estamos tratando de ir a ese cuarto de creación que también Ajá. está en la película. Ujú, Y también mencionas, bueno, una gran actuación de Eva Bianco, que es ujú, un papel protagónico, que usualmente no se la ha visto dentro del cine argentino como un ujú. papel protagónico como tal. Y quizás, no sé si es el debut de Rami como actor también, que es un crítico Bueno, muy conocido, tiene, montajista, pero tiene unas experiencias actorales ahí en ciertas zonas del cine cordobés. Pero así en como ciertas esferas. coprotagonista, sí, 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 pero como coprotagonista me parece que es la primera vez. Y ahí hay un gesto muy lindo que está bien, yo creo que está dentro de la amistad que propone como un eje central, ¿no? Ujú, La amistad como la posibilidad para realizar un oficio, ujú, o la amistad que acompaña el oficio, ujú, ujú. y la amistad también la transmisión, es decir, esta Sí, generosidad de exponer unas ideas tan al desnudo en un cuarto de edición que es un espacio muy íntimo, ¿no? sí. En la construcción de un film muy frágil, por tanto, también, donde Eva Bianco, en su papel, como indicabas, es docente y él es su asistente en la docencia, ella es editora y él es su asistente en la Ujú, edición, ujú, comienza a observar de manera un poco más sensible algo que me parece fundamental y que hay una escena hermosa donde ella dice, esta no es una película sobre un tema, es sobre personas. ujú, Entonces, este error que hay en muchas esferas donde lo temático comanda y nos ujú, olvidamos de las personas, ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, yo un poco pensando en las conversaciones que ellos tenían, pensaba mucho en las conversaciones que quizás he tenido con los amigos, ¿no? Donde para mí es Ujú. uno de los momentos de mayor aprendizaje para mí, como aquel que se desprende de las conversaciones, del intercambio del pensamiento con otros, ¿no? Para mí eso es tan, tan fundamental y realmente creo que mis momentos de mayor aprendizaje tienen que ver con eso, ¿no? Como cuando uno puede pensar con otros, en definitiva. Y claro, a mí me gustaba mucho pensar esto, que el montaje de alguna manera, como vos bien dijiste, es un espacio de mucha intimidad, de mucha fragilidad y de mucha discusión, de mucho pensamiento, de muchas preguntas, ¿no? Eh, para mí también los procesos de montaje han sido extremadamente pedagógicos en un buen sentido para mí, ¿no? Como yo aprendí muchísimo también de eso. Pero son espacios de pensamiento abierto, es decir, no hay una elaboración como tal, sino se está elaborando entre medio, ¿no? Sí, Entonces ahí, sí, sí, porque al mismo tiempo uno convive con esa sensación un poco vertiginosa de estar
o esta sensación de estar tomando decisiones sobre una película que de alguna manera son definitivas, digamos, ¿no? Más allá de que uno quizás puede volver a abrir un montaje de una película, pero esa sensación, de hecho yo en un momento de mi vida me quise dedicar al montaje cinematográfico, trabajé mucho, mucho como editora en cosas varias, pero me quería dedicar a editar películas y en un momento me di cuenta que era una tarea demasiado, de demasiada entrega, digamos, y que ya pensar mis propias películas ya me implicaba mucha vida, digamos, ¿no? Como dedicarse así a la película de otra persona, a mí me parece como muy admirable de los editores, las editoras, ese gesto, ¿no? Como que es como que de alguna manera hay que vestirse con la piel de esa película y pensar en los términos de esa película para justamente tratar de llegar a la mejor película posible, que es con lo que se cuenta, ¿no? Entonces, realmente sí es una tarea extremadamente compleja, creo, que se puede volver disfrutada si uno tiene un buen interlocutor, ¿no? A la par. Yo Totalmente. en los montajes de las películas, la verdad que son momentos de mucho aprendizaje para mí también. Sí, mientras veía la película y todas las ideas que va planteando, ¿no? Los debates también que se va planteando, no podía dejar de pensar en un libro que se llama El trabajo de los ojos, quizás lo ha revisado, de Mercedes Halfon. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, Halfon. sí. Y pensando en ese libro, que me remitía directamente tu película al libro, por la reflexión en torno a lo que se ve, a lo Sí, que no se puede ver, entonces lo que se comienza a percibir. sí, Y no sé, hay una escena que me pareció de una delicadeza, de un amor fantástico y quisiera ver cómo, quisiera que nos cuentes cómo surgió esa idea, cómo se fue construyendo esa escena. Es en el momento en que Eva Bianco descubre un material que no había sido visto todavía, es decir, ve algo que, no, que se le estaba escondido. sí, sí, Y en eso está la persona que narra un sueño. sí, sí, Entonces, sí, ¿de dónde sale? Es una persona ciega que sí, narra un sueño, es decir, la imaginación. La sí. imagen no se pierde, digamos, ¿no? Bueno, ¿Cómo fue esto? mira, yo creo que en las películas, esto quizás vos lo habrás vivido también, Diego, me imagino en tus películas, creo que hay algo para mí en los rodajes o cuando uno se embarca en el proceso de hacer una película, hay mucho de invocación, aunque suene Mm, un poco, no sé, esotérico o lo que sea. Realmente creo que hay, a veces la tarea de dirigir en parte puede ser como disponer así las ideas, los pensamientos, las personas, ¿no? Y si eso me parece está como cuidado o bien alimentado, digamos, de ahí en más, como que hay algo que se invoca y creo que las cosas aparecen un poco fruto del trabajo, pero fruto también de esa gesta colectiva, creo yo. Y esto lo digo porque habrás imaginado que cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué película está editando Eva y Rami? ¿No? O sea, vamos a filmar una mujer que se dedica al montaje, vamos a verla trabajar. Bueno, ¿sobre qué imágenes va a trabajar? ¿No? ¿Qué materiales va a estar manipulando en la película? Entonces, eh, ahí yo muy simplemente, bueno, no tan simplemente, pero sí venía leyendo algunos textos. Bueno, vos mencionás el libro de Mercedes Halfon, El trabajo de los ojos. Eh, yo venía leyendo libros, unos textos en realidad de Helen Keller, que son increíbles. O sea, hay un libro que se llama De ella, el mundo en el que vivo, que está disponible en internet, donde ella básicamente, ella era ciega y sorda, o sea, ciega y sorda, no solamente ciega, sino que además era sorda. Eh, lo cual es algo, creo, muy difícil de imaginar para la mayoría de los videntes, ¿no? Como imaginar, ya de por sí imaginar la vida sin imagen es complejo, ¿no? Imaginarla sin imagen y sin escucha
o sea, sin mirada, sin visión y sin escucha, eh, no sé, a mí me parece increíble en algún punto. Y los textos de Helen Keller, ella es una figura igual bastante singular porque, bueno, se terminó convirtiendo en una, gracias a su maestra, porque tuvo una maestra a la par de ella a lo largo de toda su vida, terminó convirtiéndose en una mujer, nada, en una intelectual, incluso activista política, bueno, nada, es una mujer Ujú. alucinante para investigar. Y en esos textos, ella, de hecho hay un momento en la película en el que Ramiro y Eva escuchan una grabación, una voz en off, que es un fragmento de uno de estos textos de Helen Keller. Cuando es la primera secuencia de montaje donde están discutiendo sobre una secuencia que ven, y después Ramiro dice, bueno, además está esta voz en off, y le escuchan ese fragmento. Bueno, ese es un fragmento de un texto de Helen Keller. Eh, Además de estas lecturas, también estaba muy presente para mí una película de Herzog, que vos bien conoces, que es Tierra de Silencio y Oscuridad, donde ahí Herzog también filma personas que son ciegas y sordas. Eh, es una película para mí muy impresionante. De hecho, está en YouTube muy accesible para cualquiera que por ahí no la haya visto. A mí esa película me impresionó mucho y cuando yo pensaba en cómo, bueno, en qué material ellos van a editar, simplemente me dejé llevar un poco por la fascinación que me generaron estos materiales, esas lecturas y esta película de Herzog, y también pensar bueno, en una discusión que se da en términos puramente visuales, ¿no? O sea, el montaje, la pregunta sobre las imágenes, sobre el sentido de las imágenes y demás. ¿Qué tendría para decirnos la ausencia de lo visual, ¿no? La anulación de la dimensión visual del mundo, digamos? Entonces, ahí dijimos, bueno, vayamos a hablar con personas con ceguera que no ven. Bueno, y ahí hicimos varias entrevistas con digamos, las voces, las grabaciones en off de esas entrevistas son las que forman parte del material que ellos editan, que Eva y Rami editan en la película. Bueno, y acá viene todo el experimento y la invocación que yo te decía, porque de alguna manera nosotros delimitamos esas ideas, pero al mismo tiempo no sabíamos qué iba a resultar de esas entrevistas, no sabíamos qué material iba a surgir de ahí. Yo era un poco una incógnita, ¿no? ¿Qué iba a aparecer en esas conversaciones? Si bien habíamos delimitado algunas preguntas y algunas ideas posibles, realmente era, bueno, como casi en todo proceso documental, eso sí fue un proceso puramente documental, ¿no? Cómo construir esas conversaciones con ellos. Eh, entonces, eso fue una de las primeras cosas que hicimos, porque ese material era el que luego iba a delimitar las conversaciones que Eva y Rami iban a tener, ¿no? O sea, es como, realmente fue un poco un experimento. Luego de hacer esas entrevistas, yo edité ese material, de ahí pensamos en que las imágenes que iban a acompañar esas voces sean imágenes en Super 8, quizás como con una lógica bastante sencilla de diferenciar muy claramente la película que ellos editan y la película que los contiene a ellos, digamos, la ficción, poco termina siendo esta una película de dos películas en una, digamos. Ahí se vuelve un poco laberíntico todo. Pero, pero bueno, a partir de eso, de esa edición que yo hice sobre ese material, lo conversábamos con Ramiro a esas ediciones, porque Ramiro es a su vez montajista. Entonces, a Cumple partir de muchos roles. sí, y a su Claro, vez claro. es el montajista de la película, o sea que también así la cosa de película dentro de película es como un gran loop que se va repitiendo. Eh, bueno, y a partir de esas conversaciones, nosotros ensayábamos ideas posibles sobre lo que luego Eva podía llegar a conversar con Ramiro en la escena, ¿no? Yo grababa esas conversaciones, en base a eso escribí unos diálogos posibles y luego en base a esos diálogos
junto a Eva y Rami los trabajábamos. Entonces, realmente fue una cosa así muy de experimento, porque a partir de las entrevistas es que empezamos a delimitar las escenas de conversación en el montaje. Y bueno, en algún punto empezó a aparecer esto de que ellos, en muchos casos, terminábamos hablando de sus sueños, terminábamos hablando por ejemplo, personas queridas para ellos que habían muerto, entonces cómo era su relación con esas ausencias. Eh, Hablábamos esto de las casas en donde habían vivido, entonces en general eso nos desprendía conversaciones acerca de sus pasados, entonces inevitablemente hablaban de recuerdos. Y bueno, ya ahí un poco fue apareciendo esta idea de que, de que eso que ellos van diciendo de alguna manera tiene cierta resonancia también con lo que Eva atraviesa, ¿no? En ese momento de la película. No, Y la verdad que es... ibas a terminar, perdón. no, y una cosa más que en realidad es para contestar exactamente tu pregunta, que yo por ahí me voy un poco por las ramas, que cuando hicimos las entrevistas con los chicos ciegos, pensábamos, bueno, desde el vamos estaba muy claro que las voces de ellos iban a ir en off, no los íbamos a ver ellos frente a cámara hablando, ¿no? Entonces la pregunta era, un poco también una película que se hace preguntas acerca de la digitalización y demás, si filmamos o no las entrevistas con una cámara, digamos, o si solamente registramos el sonido de esas conversaciones, ¿no? En un momento íbamos simplemente a grabar el sonido, porque un poco esto que vos decías al comienzo, ¿no? Lo digital nos da la sensación de que todo puede ser filmado y todo puede ser registrado por las dudas. Y finalmente terminamos grabando la imagen de las conversaciones. Entonces, en el proceso de montaje, en un momento, claro, vemos el registro de los rostros de ellos y realmente había algo de eso que nos generaba cierta emoción o al menos una sensación muy distinta a simplemente escuchar las voces en off de ellos. Entonces dijimos, bueno, podemos simplemente replicar esto que nos está pasando a nosotros, replicarlo en la conversación que luego Ramiro y Eva tienen y en las decisiones que toman sobre esa película que editan, digamos. No, qué lindo. Es muy... eh, qué esclarecedor, no, no digo para la película, sino para el cine y para todo, es escucharte. La verdad te agradezco mucho toda esta No, conversación que estamos teniendo. por favor, puede ser... Va, Sí, perdón. no, porque va mucho más allá de cualquier idea, sino más bien me siento como dentro de la película, también conversando las posibilidades que hemos visto, ¿no? Y rescataba esta escena también porque es muy emotiva, es muy, muy emotiva. Y también, pero tiene un orden también estético y político muy claro sobre el otorgar otorgarles todo también, ¿no? Ujú, Se me ujú, venían también a la mente las reflexiones que están en una película que programamos también en el Cine Clubcito que se llama ¿Qué hago en este mundo tan visual? sí, De Manuel sí, sí, de Embalse, Manuel Embalse. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, me Sí, parece fantástico. sí, de hecho creo que Es, es una película que resuena mucho, creo, con las cosas indefinidas. De hecho, más bien las cosas indefinidas resuena con esa película porque la película de Manuel creo que es del año pasado, si no me equivoco. 2020, sí, Claro, 2020. 2020. Sí, a mí me parece, mm, me gusta mucho la película de Manuel, la verdad, y el personaje, y la figura de él, de CC, si no me equivoco, me parece increíble, la verdad, lo que ellos hicieron. Sí, no, es genial. Y además también esta posibilidad de... Lo que me encanta también es estas referencias literarias que sacas y que también tu película deriva en otras, como si el caso Ujú, mío derivará en muchas más en los ujú, otros públicos, pero es también los recursos a los que uno tiene que o tiende a recurrir, valga la ujú, redundancia, para encontrar
encontrar el sentido, encontrar un orden, que es básicamente el montaje, a la posibilidad de entender una idea o transmitir una emoción. Entonces, Ujú, sí. lo que nos has narrado como proceso es casi exactamente lo que sucede en la película. Bueno, a mí vos sabés que un poco esto te iba a decir recién, que siento que hay en parte, o al menos es lo que a mí me interesa un poco, ¿no? Pensando en cuando uno hace una película, que es algo que por ahí puede ser un poco complejo, un poco intrincado, encontrar una manera de volverlo un poco más simple, ¿no? Entonces yo, de hecho a veces me pasa por ahí que mis papás me dicen que por ahí escuchan alguna entrevista sobre las cosas indefinidas y demás y me dicen, no, la verdad es que yo no entiendo nada de lo que hablan, ¿no? Porque en algún punto, qué sé yo, el oficio del montaje es un poco quizás difícil de asimilar para alguien que nunca lo experimentó, ¿no? O una discusión que por ahí se torna demasiado teórica o lo que sea, ¿no? Como esta discusión acerca de las imágenes, el archivo, la memoria y demás. Eh, Mi deseo más grande con la película era encontrar una manera como de traducir eso en una pequeña historia que pueda ser como una especie de manifestación simple, más allá de que hacia adentro puedan haber muchas preguntas o pueda haber cierta complejidad. Por eso también me gustaba que termine siendo una película de dos amigos, ¿no? De Eva junto a Rami, que sí piensan cosas y sí se preguntan y que están envueltos por el cine, pero que al mismo tiempo digo, Eva está tratando de lidiar con la ausencia de su amigo y con entender, eh, bueno, un poco cómo se vuelve a encontrar el rumbo de una vida. Y Rami es, bueno, un poco ahí alguien que está a la par de ella, como cualquier amigo que está a la par de otro amigo tratando de acompañar, ¿no? Y al mismo tiempo Ujú. compartiendo espacios de trabajo, ¿no? Pero me gustaba pensar eso, que en Genial. definitiva sea una historia eh, simple de amistad en algún punto. Sí, y ahí también es interesante cómo, bueno, al irnos por las ramas, yo creo que es lo más natural, sobre todo dentro de una sala de montaje, irse por las ramas, también evocando al gran Raúl Ruiz. Sí. Em, Me parece muy interesante también ese trabajo entre alguien, actor profesional, actriz, como es Eva Bianco, y este lugar de aprendiz, de asistente, y es un no actor, Rami. Entonces, Ujú. ¿estaba pensado también es decir, en sus oficios? Sí, sí, porque, bueno, para mí eso tiene una explicación que es mucho más simple de lo que parece por ahí. Para mí la cuestión de los actores, las actrices, ¿no? Que por un lado a mí me pasa algo que en general el virtuosismo en todas las áreas no es algo que me parece algo, digamos, en general no me resulta fundamental, ¿no? O sea, no es algo que me deslumbre quizás pensar en, no sé, trabajar con un fotógrafo, una fotógrafa que es muy bueno en lo que hace. O sea, por un lado, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo, cuando pienso, por ejemplo, en una actriz o en un actor, realmente me interesa más que sean personas con las cuales me guste pasar el tiempo y me guste hablar y me guste pensar con ellos, más que sean nada, extraordinarios en su destreza actoral o que sean conocidos, mucho menos, ¿no? Que sean famosos. O sea, alguna vez ojalá quizás pueda trabajar con actores o actrices que admire mucho, pero para mí es tan importante justamente lo otro, ¿no? Como poder y por esto también lo menciono en relación al equipo técnico, ¿no? O sea, antes que tener técnicos o técnicas que sean muy virtuosos en sus trabajos, me interesa que sean personas
que sé que van a querer la película y a pensar la película tanto como yo, te diría, ¿no? Como que con quienes podemos compartir un momento de mucha, eso, también de mucha intimidad, porque para mí hacer las películas tiene mucho que ver con una experiencia existencial, te diría, ¿no? O sea, no, a nosotros nos cuesta mucho hacer las películas, en general siempre trabajamos con muy poco, digamos, entonces, eh, bueno, si eso no se vuelve una experiencia de, existencial en términos de que tenga un sentido, ¿no? Que sea una experiencia vital, digamos, no sé si tendría sentido para mí. Entonces, por eso para mí es muy importante pensarlo en esos términos. Y en este caso, Eva es muy cercana, Eva está presente tanto en las calles como en Sobre las Nubes, como en esta película. Ella tuvo un gesto de generosidad muy grande conmigo cuando hicimos las calles. Ella, nada, nosotros éramos unos jovencitos de 21 años que estábamos saliendo a filmar y ella, bueno, confió ciegamente en mí y en los que hicimos esa película y bueno, ella terminó siendo una parte fundamental de esa película y bueno, y a partir de ahí fue un vínculo bueno, muy, muy fundamental para mí en relación al cine, la presencia de Eva. Ella es una actriz además muy, muy inteligente, muy sensible, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, es muy especial realmente Eva. Y sobre todo es una actriz, es una gran conversadora, al igual que Ramiro. Entonces yo pensaba que teniendo a dos buenos conversadores, dos personas que han sido bendecidas por el don de la palabra, eh, pensé que, bueno, muy fácilmente podríamos encontrar una manera de construir ese vínculo, ¿no? Eh, También, bueno, Ramiro es mi pareja, entonces realmente hay algo también de mucha familiaridad en la manera en la que trabajamos. Y yo pensaba, bueno, si tengo que trabajar con un actor que quizás nunca tuvo experiencias con un programa de edición o lo que sea, ¿no? Pensar que un actor tenga que hacer todo ese aprendizaje o familiarizarse con esa herramienta y con ese vocabulario y como con ese mundo, me parecía un proceso mucho más largo y complejo y como el tiempo de alguna manera implica dinero, eh, digo, bueno, podemos muy simplemente pensar en que, digo, Ramiro es una persona que tiene ya mucha experiencia en el montaje, que conoce a Eva, Eva lo conoce a Ramiro, los dos son buenos conversadores, los dos son personas muy cercanas y muy, muy sencillamente delimitamos ese vínculo entre ellos, ¿no? O sea, hubo trabajo, por supuesto, trabajo y preguntas y cierta insistencia también a tratar de entender estos personajes y demás, que eso siempre me parece muy, muy necesario, pero realmente siempre tengo la sensación de que termina siendo más simple de lo que parece, te diría, ¿no? Ese trabajo con lo actoral y con esa construcción de la ficción, digamos. Sí, bueno, no quisiera que la gente piense que es sencillo. Yo creo que es un proceso bastante pensado en realidad, ¿no? La habilidad está en que parezca sencillo, pero se ve y en todo lo que nos comentas, todo el trabajo que hay detrás. Es decir, hay todo un trabajo de una formación, hay todo un Ujú, trabajo de establecer una comunicación, una transmisión de ideas, transmisión de conocimiento, transmisión de preocupaciones en ujú, torno a lo que se está buscando con la película, pero en ujú. tanto la película y en tanto entender el oficio, ¿no? Entonces yo creo Sí. que la película ahí, o sea, el trabajo final Ujú, evoca todo esto, ¿no? ujú, Eso ujú. me parece notable, notable y una de las importantes razones también por la que lo hemos querido programar en el Cineclubcito y por supuesto de los grandes aciertos que se han destacado en tantos festivales que ha estado tus películas. Sí, bueno. Quisiera pasar, esto me llamaba mucho la atención, la puesta en escena.
¿no? Ajá, Más allá de la cuestión actoral, sino también como la elección de las locaciones y las formas de filmar, de poner la cámara, ¿no? ujú, Porque me dirás que parece más sencillo, pareciera una puesta en escena sencilla, pero creo que esconde una alta complejidad ajá. que se traduce en la emoción que transmite. Entonces, si nos puedes contar algo. Bueno, me alegra que, que lo veas así. En realidad, yo creo que también tiene que ver con esto que te decía hace un rato de que, y en realidad lo digo siempre, como que siento que me estoy entrenando mucho en hacer películas con pocas cosas. Entonces, para mí es muy fundamental pensar la cámara a la hora de pensar, incluso la escritura, te diría. ¿No? Porque a mí cuando estoy como imaginando y escribiendo y pensando, mm, como que de alguna manera cuando puedo imaginarme algo, ¿no? Cuando puedo imaginarme planos o cierta situación filmada de tal manera, ahí encuentro, siento que ahí hay algo, digamos, ¿no? Como para mí es muy importante ese proceso de imaginar. Y como estamos imaginando una película, siempre imagino planos, en definitiva, ¿no? Y eso para la escritura para mí es muy importante y también pensando en que en general tenemos poco tiempo para filmar y sí, sobre todo poco tiempo por una cuestión de costos. De hecho, las cosas indefinidas, por ejemplo, toda la parte de la ficción, o sea, todas las escenas de Eva y de Rami, las filmamos en 2 semanas. Fueron 2 semanas de rodaje. Eh, entonces, siento que tengo que ser muy, muy precisa en el momento del rodaje, ¿no? Como que realmente implica una ganancia de tiempo muy grande cuando llegamos al momento de filmar con las ideas más bien claras, digamos. Más allá de que después se reformulen y que en el momento de estar ahí filmando, al fin y al cabo, también gracias a la compañía que tengo, que en general son todos los que forman parte del equipo siempre tienen una mirada muy atenta y muy, muy importante para la película. Y siempre eso hace que, bueno, en el momento de filmar reformulemos decisiones, pero sí que es importante para mí poder imaginar y tener ideas de planos antes de llegar al rodaje, digamos. Y eso, bueno, sí, por supuesto lo trabajo luego también con quien esté a cargo de la luz o de la fotografía, digamos, que en este caso es Ezequiel Salinas, que es un gran fotógrafo que tenemos aquí en Córdoba. Eh, y bueno, sobre todo los momentos de conversación, digamos, alrededor de la computadora, cuando ellos están editando y pensando en esta película, esos fueron los únicos momentos que filmamos a 2 cámaras, que en general es algo que nunca suelo hacer, ¿no? Eh, pero un poco también por esta cuestión del tiempo y de la agilidad, me parecía y también pensando en que bueno, Ramiro no es actor profesional, entonces íbamos a ir repitiendo varias veces ciertas conversaciones que no siempre iban a funcionar de la misma manera, entonces bueno, filmamos con 2 cámaras esas situaciones, los momentos de conversación, de discusión de montaje, digamos. Y todo el resto está filmado con una sola cámara y en general el plano fijo para mí también implica eh, bueno, cierta agilidad, pero también cierta creencia sobre la puesta en escena de determinada manera, también cierta creencia alrededor de la simpleza o de la austeridad, si se quiere. No sé, yo siento que hay cineastas del plano fijo que me han enseñado muchas cosas también y que de alguna manera creo que se relacionan directamente a las posibilidades económicas de un rodaje, porque mover la cámara es costoso, El dinero. es dinero, tal cual. Sí, ahí, qué lindo que has hablado al mencionar la fotografía y la puesta en escena, has mencionado fundamentalmente el color, ¿no? La Sí, luz y el color. sí.
sí. porque hay una reflexión sobre todo de hecho, parte la película con una reflexión muy, muy linda sobre el color, ¿no? Que Ujú, implica la luz también, y que implica el ver, y que implica todo esto que es ujú, el trabajo de los ojos, y vamos a citar a Hartford sí, nuevamente. sí. Quería también, mencionaste recién los referentes. ¿Cuáles son tus referentes o cómo, o cuáles acompañado tu trabajo desde las calles, pasando por desde las Ujú, nubes hasta ahora, digamos? ujú, Como quienes han permanecido, claro, quienes han sido descartados. No bien, hablemos de los descartados, pero los que bien, permanecen, digamos. bien, bien. Mira, igual sí, desde las calles, yo te puedo decir que hay, en ese momento a mí me interesaban muchos cineastas latinoamericanos que trabajaban sobre ciertas formas del cine que mezclaban un poco la realidad con la ficción, ¿no? Que es algo ya, bueno, muy conocido en el cine contemporáneo, pero cuando yo veía esas películas, por ejemplo, las películas de Santiago Loza, de Iván Fun, bueno, de Maximiliano Schoenfeld, de Edu Crespo, que sé que han El buen pasado, Maxi. el gran Maxi, así es. Bueno, muchos en realidad. Luego, con el tiempo, descubrí también cineastas anteriores argentinos, por ejemplo, Ana Poliak también. Bueno, hay mucho, de hecho, hay una gran tradición argentina, si uno se pone a pensar quizás en el nuevo cine argentino, ¿no? Que de alguna manera siempre, bueno, roza un poco ese límite, ¿no? Entre ese realismo y esa puesta en escena. Bueno, eh, en ese momento a mí más que interesarme, me parecía que ahí yo veía películas que para mí eran posibles, o sea, películas que sentía que quizás nosotros podíamos hacer, ¿no? Entonces, todas esas películas digo, salvando las enormes distancias, ¿no? Pero veía ahí un vínculo con lo filmado que a mí al menos en ese momento me parecía mucho más cercano o posible que, por ejemplo, escribir un guión, ¿no? Escribir un guión o trabajar con actores y actrices o con una puesta en escena gigantesca. Yo cuando estaba pensando en las calles, eso, o antes te diría, ¿no? Antes de las calles, en general me generaba una distancia muy grande, ¿no? Pensar cómo escribir un guión, quizás también por toda esta cosa de la escuela de cine que en general lo que muchas veces hace es espantarte más que encontrar una manera posible de vincularse con el hacer, digamos. Eh, de hecho, creo que un poco lo que viene después es desaprender muchas cosas que uno quizás aprende en esos espacios, que también son importantes por otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, en ese momento me pasaba eso, que esas películas me fueron una cosa muy fundamental para mí. Después, en realidad, yo también, mi cinefilia, digamos, si se puede nombrar de esa manera, empezó a estar un poco más sistematizada después de que yo hice Las Calles, porque yo no venía de un ámbito cinéfilo, no tenía gente cercana vinculada al cine o a las películas o a la cinefilia. Mi vínculo con el cine fue en una sala de cine que estaba muy cerquita de mi casa, pero era una sala que tenía una programación muy ecléctica, entonces yo iba ahí de chica y veía cosas que no sabía muy bien qué eran. Entonces no es que, digo, tengo otros amigos y amigas de Córdoba que quizás sí vienen con una cinefilia muy ejercitada desde el comienzo. Bueno, en mi caso no fue así. Para mí el cine se abre y la cinefilia se abre y las películas se abren después de que yo hice Las Calles. De hecho, yo no había ido casi a festivales de cine, era algo bastante desconocido para mí. Las Calles, bueno, es de 2016, ya hace varios años. Eh, entonces, bueno, luego de hacer esa película y de todo el aprendizaje que significó para mí, ahí sí empecé a encontrarme con la historia del cine, ¿no? Y ahí encontré cosas que sí me acompañan hasta el día de hoy, como, digo, puedo nombrarte a Ozu, por ejemplo. Eh, Ozu fue como una figura muy importante para Sobre las Nubes.
Y para mí, Kaurismäki, digamos, cineasta contemporáneo, puede vincularse, digamos, se puede trazar una genealogía entre Ozu y Kaurismäki para mí. Eh, Después, bueno, no sé, también acá en Córdoba hay una cinefilia muy vinculada, o bueno, una parte de la cinefilia quizás muy vinculada a esa cinefilia quizás más pura y dura del cine norteamericano y cine francés. Entonces, hay cierta emocionalidad del cine clásico que para mí fue importante, más para las preguntas del presente, digamos, que tengo más ahora. ¿No? Como muchas películas donde hay personajes diciendo lo que les pasa, ¿no? Y hablando de sus sentimientos, que un poco eso en esta película me gustaba que Eva, ¿no? Como pensar esas escenas en donde Eva realmente dice lo que le pasa y hablan de lo que sienten. Bueno, eso es algo que yo lo empecé a pensar a partir de ver eso, muchas películas clásicas que si nosotros agarramos esos guiones, muy probablemente hoy cualquier guionista o cualquier cineasta contemporáneo quizás diría, digo, no sé, haciendo una generalidad, ¿no? Pero o cualquiera de nosotros agarraría esos guiones y diría, pero esto es muy cursi, o esto es demasiado sentimental, o esto es demasiado literal, ¿no? Como que y en realidad, bueno, hay algo de la puesta en escena y del trabajo de la ficción y de cómo también la forma se vincula con eso que se dice o que se pronuncia en palabra de los personajes, que bueno, que ahí genera un entramado particular, que obviamente eh, nada, es complejo, pero había algo de eso que a mí me fue muy revelador, ¿no? Como pensar, sentir esa emoción alrededor de ciertas ficciones o de ciertas películas que en mi caso estuvieron un poco más ligadas a ese descubrimiento del cine clásico. Igual, bueno, Ozu también tiene para mí esa emocionalidad desde desde la simpleza o desde la austeridad. Bueno, ¿qué más? Sí, pero hay algo ahí que quiero, ya que has nombrado dos grandes, digamos, como Sí, Ozu y Kaurismäki, la última película de Kaurismäki tuvimos, bueno, al menos yo tuve la suerte, bueno, contigo en sí, Valdivia de poder sí, verla. sí. Hay algo en tu película, no quiero salirme de tu película, hay algo de la densidad simbólica que está y también está en esta puesta en escena muy pensada que ya nos has relatado más o menos el proceso y está la luz. Son estos arreglos florales. Ajá. ¿Cómo se decide? ¿Cómo lo vas colocando? ¿Cómo le vas dando esa densidad a un florero? Bueno, es muy oportuno que lo vincules con Caurisma aquí porque yo creo que la primera vez que entendí la presencia de las flores en el cine fue gracias a Kaurismäki, porque él siempre incluye flores en sus escenas. En la mayoría de sus películas ahí están las flores dando vuelta. Y bueno, a mí me parecía que ya, además de sentir que en las películas de Kaurismäki eso a mí me parecía algo tan simple y tan maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Como esa presencia en la escena, el florerito con una flor. Además me gustaba que Kaurismäki siempre usaba flores muy, que al menos en Argentina son las flores que se venden en la calle, ¿no? Como las flores simples, ¿no? No esas flores así eh, pomposas o Claro. llamativas, sino como un clavel, por ejemplo, que es quizás la flor más barata que se consigue acá en Córdoba. En las películas de Kaurismäki hay muchos claveles siempre. Bueno, eh, quizás también eso a mí me llamó un poco la atención porque mi papá siempre compra flores. Ahora, por ejemplo, en esta época del año, en Córdoba se venden los jazmines en la calle, los vendedores ambulantes venden jazmines, ramitos de jazmines. Entonces, esta época para mí es de los jazmines, ¿no? Y tengo el recuerdo de que en mi casa, cuando era la época de jazmines, siempre mi papá o mi mamá aparecían con un ramito de jazmines. Eh,
hablando de que, bueno, yo vivo en pleno centro de la ciudad, o sea, en plena ciudad, entonces mi vínculo con lo natural es un poco lejano, digamos. La naturaleza llegaba por los vendedores ambulantes vendiendo sus flores de alguna manera. Bueno, pero de alguna manera también pensaba que las flores son como ese símbolo medio extraño que utilizamos para homenajear la muerte, ¿no? Porque si pensamos en los cementerios o en los velorios, ¿no? Como la flor, como eso que se ofrece a los muertos de alguna manera o a homenajear ese ser que no está. Eh, no sé muy bien por qué, ¿no? Habría que pensar o rastrear desde dónde viene esa tradición, ¿no? Pero al mismo tiempo también las flores las utilizamos para homenajear a la vida, porque cuando uno no se quiere agasajar a alguien, ¿no? O hacer un regalo a alguien, quizás regala una flor o un ramo de flores, ¿no? Como para celebrar momentos felices también, ¿no? Entonces me gustaba como esa doble función de las flores, ¿no? Como Mm. un elemento que sirve para, o que utilizamos para homenajear a la muerte y a la vida casi de igual manera. Y también como son como tan perecederas, ¿no? Como que están ahí durante unos días y después se marchitan, no sé, como que algo de eso. A mí en general no me gusta tanto esta cosa simbólica del símbolo, de que significa tal cosa, pero bueno, en el caso de las flores fue un poco así, la verdad. Y, pero, Bueno, Pero Kaurismäki es muy responsable de esto que te digo. ya le vamos a echar cara a Kaurismäki. ¿En qué estás? ¿En qué nuevo proyecto? ¿En qué estás envuelta? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás Eh, desarrollando? bueno, en varias cosas en realidad. eh, para mí un poco esto de que las dos películas, tanto sobre las nubes se estrenó el año pasado y las cosas indefinidas este año, medio producto de una coincidencia, de una casualidad, porque las fui trabajando en paralelo, entonces bueno, resultó que las dos terminaron, pudimos terminarlas casi en un tiempo cercano a las dos. Para mí está siendo un poco intenso, la verdad, como que yo disfruto mucho de acompañar la película, pero al mismo tiempo esto de que, bueno, como me escucho muchas veces a mí misma hablando, a veces me canso un poco de mí misma. Entonces, me resulta atractiva la idea de quizás escribir este tiempo y ver cómo se va encontrando el tiempo de las películas futuras. Yo acá en Córdoba trabajo dando clases y también en algunas otras cosas audiovisuales. Entonces estoy en este momento eso, con varias ideas que requieren de mucha escritura y de mucho desarrollo, digamos, pero al mismo tiempo, sí creo que a partir de esto reciente que ha ocurrido en Argentina, también creo que eso, al menos en este momento, tengo la sensación de que implica reformular un poco también el vínculo con las películas. Eh, y también me gustaría pensar en hacer algo más ágilmente y, y quizás publicarlo en internet o hacer algo, no sé, como que siento que es un momento que también nos exige, al menos yo lo vivo de esa manera, como repensar un poco el vínculo con el hacer y con las películas y con el cine en un momento tan extraño, digamos, como el que nos toca vivir. Entonces estoy pensando en algo alrededor de eso, pero bueno, al mismo tiempo es difícil también encauzar las ideas creativas y la subsistencia y la economía y todo eso, así que por ahora es todo un Paso a paso. misterio. Es un misterio, claro, Mm. qué va a resultar del próximo tiempo, pero en eso estamos. Sí. Ahí estamos. Mm. Y colado a eso, que no creo que no haya una relación directa con esta acción que propones, no quiero dejar de que nos comentes un poco de La Quimera, Ujú. cineclub emblemático.
La Quimera que es para nosotros una referencia. Nosotros como Cineclubcito nos hemos anoticiado, hemos sabido, hemos aprendido, es que sí, es un gran referente, como Hugo del Carril es otro gran referente, Cineclub. Ajá. Ujú. Y los dos casualmente están en Córdoba, ¿no? Entonces, Sí, a ver, ¿cómo anda la Quimera? sí. La Quimera anda muy bien. eh, el Cineclub también, el Hugo del Carril. Creo que son dos espacios que no pueden pensarse desarticulados uno del otro porque todos los que estamos en la Quimera también estamos muy presentes en el Hugo del Carril. De hecho, la mayoría de los que estamos en la Quimera formamos parte de la Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril, que de alguna manera es lo que permite casi la existencia de ese espacio. Es una cosa un poco compleja, pero es así. O sea, en realidad también forma parte de nuestras vidas de una manera muy directa, sin ir más lejos. Ahora estamos a la vuelta del Hugo del Carril, o sea, estamos muy cerquita. Ah, Eh, bueno, y la Quimera, creo que ha sido un muy buen año para la Quimera. La Quimera tiene funciones todos los jueves a las 20:30 en una sala que es el Teatro La Luna, que está acá muy cerquita también. Y los sábados en la sala de arriba del Cineclub. O sea que también la Quimera funciona dentro del Cineclub Municipal, del Hugo del Carril. mm, Eh, Creo que ha sido un buen año para la Quimera porque hemos tenido muchas funciones con mucho público, que eso siempre es una fiesta para nosotros. Eh, y es un espacio que está muy vivo, creo yo, y que es un espacio de mucho descubrimiento, porque en general se programan cosas que nosotros queremos ver en pantalla grande y que de alguna manera encontramos la forma de hacerlas dialogar entre sí a las películas y también que eso sea algo que pueda establecer un diálogo con los espectadores y las espectadoras. Entonces, eh, creo que es un procedimiento para mí hermoso, ¿no? Ese de pensar un espacio, un lugar que implica ciertas búsquedas y ciertas exploraciones para quienes están dentro de ese espacio y que al mismo tiempo digamos, esas exploraciones no pueden ser pensadas sin el vínculo con los espectadores y las espectadoras y hay un vínculo muy vivo ahí. O sea, este año, sin ir más lejos, mira, uno de los logros para mí más grandes de este año es que dos alumnos míos que tienen 19 años, creo que tuvieron asistencia perfecta todo el año en la Quimera. Eh, guau, y es un eso montón. es un montón y además, no sé, pensarlo, bueno, por ahí esto suena muy viejo, pero pensar cómo esas generaciones nuevas es toda una incógnita realmente para mí y para muchos de nosotros. Entonces, sentir que hay algo ahí que se está construyendo, a mí me parece muy emocionante. Y bueno, y realmente eso, pensar el cine como una zona de descubrimiento, ¿no? Y de encuentro con cosas que por ahí de otra manera no podríamos pensar o no podríamos reflexionar o encontrar o ver, ¿no? Y bueno, y eso está ahí muy vivo y creo que en relación al año que se viene, que es bastante vertiginoso e incierto en algún punto, bueno, creo que más que nunca hay que pensar estos espacios, Defender. sí, y cuidarlos. Pensar esos espacios, defenderlos, cuidar y que sea un espacio cuidado. Así también vemos a la Quimera, su existencia y desde acá pues siempre cuenten con nosotros para lo que sea y cuando sea. Gracias, Para gracias. finalizar, querida Maru, que está fantástica esta conversación, pues podríamos quedar muchas horas, te aviso. Pero quisiera que por favor des una invitación al público boliviano que se está acercando a tu obra a través de Las Cosas Indefinidas, te está conociendo en esta entrevista, pero a ver que los invites a que participen de tu cine. Bueno, ¿cómo invitarlos? ¿Cómo estar a la altura de esta consigna? Porque la verdad que para mí no conozco Bolivia y es uno de mis sueños. Tengo muchos amigos que me hablan de Bolivia
me dicen, no, La Paz es una ciudad impresionante, y me hablan de otros lugares de Bolivia con tanta fascinación y me dan muchas ganas de alguna vez poder estar ahí. Y me parece muy increíble que una película que hice pueda verse allá, digamos. Para mí eso siempre es algo nuevo, porque si vos me decías hace un par de años que iba a poder hacer películas y que las películas iban a llegar a países que yo ni siquiera conozco y que me iba a poder tener amigos como Diego, como Ricardo, digo, como no, ni me lo hubiese imaginado, de verdad. Entonces, para mí no deja de ser algo extraordinario que una película que nosotros hayamos hecho se vea allá. Es una película que, si bien, como dijimos, tiene un poco de vericuetos conceptuales o teóricos, en realidad creo que termina siendo una película acerca de la amistad, acerca del duelo y acerca del cine, que son tres cosas que vos, Diego, mencionaste al comienzo, que creo que pueden ser cercanas a muchos de nosotros. Todos creo hemos experimentado la amistad o casi todos los afortunados hemos experimentado la amistad y también creo que hemos experimentado la partida de alguien querido. Entonces, y también creo que hemos experimentado las películas o una sala de cine. Entonces creo que ojalá algo de eso pueda, no sé, generar alguna resonancia en quien se acerca a ver la película. Eh, y bueno, eso, para mí, para todos los que le hicimos, siempre es muy importante este momento en el que la película se encuentra con su público. Así que de antemano, agradecerles a todos los que se acerquen a verla y bueno, también deseando que puedan disfrutar la película, ojalá que sí. No, muchas gracias. Con seguridad. Y hay un público también bastante asiduo en nuestras trincheras amigas, donde hacemos circular las películas que gentilmente ustedes también nos comparten. Así que el agradecimiento es hacia ti, que has confiado, que confías en el Cineclubcito y nosotros abrazamos tu película con mucho, mucho cariño. Cuando quieran, acá a su casa, así que puedes venir a visitar toda Bolivia. Ya lo vamos a lograr, seguramente. Bárbaro. Muchísimas gracias, Maru, María, Aparicio, aquí en el Cineclubcito, dando adelantos, dando contextos de la construcción de sus películas, de su obra, de también su experimentación y esas amistades que hacen posible el cine y el buen cine que se está desarrollando también desde Córdoba, desde otras latitudes de lo que usualmente podríamos pensar cine argentino. Así que mil Bueno, gracias, Maru, por gracias, toda esta conversación hermosa. gracias a ustedes de corazón y les mando un abrazo muy, muy grande.